Y abre tu Biblia en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Hoy vamos a ver algunos puntos muy importantes, muy interesantes de este libro. Y capítulo 3 de Hechos. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, sobre el milagro que Dios hace a través de Juan, de Pedro y Juan, de este hombre paralítico que se levanta, ¿verdad? Que Dios hace un milagro, y entonces vemos nosotros cómo finalmente Pedro se levanta para predicar nuevamente el Evangelio, comparte el Evangelio, y dice la Escritura que entonces, y lo leíamos la última vez en el versículo Hechos capítulo 3, en el versículo, déjenme nada más, permítanme. Ok, dice el versículo número 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, Pedro, el mensaje central es la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también el mensaje central es cómo Pedro está hablando cómo los profetas o las profecías se han cumplido, ¿verdad? De hecho, así lo dice en el versículo 21, dice: de quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y habla acerca de Moisés, ¿verdad? Habla acerca de todos los profetas, versículo 24, todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado y también han anunciado estos días. Y dice el versículo 25: y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo: en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Pedro les está explicando. Ahora, recuerda lo que hablábamos la semana pasada. Lucas solamente está haciendo una síntesis de la predicación de Pedro. No está dándonos todo lo que Pedro predicó. No sé si pueden prenderme un poco más las luces. Las veo muy bajas, se ve medio raro el auditorio, por favor. Las luces del auditorio. No sé, los veo medio raros. Muy bien, entonces, sí, a mí no, sino las luces como que me alumbraron a mí. Muy bien, entonces, vemos cómo Pedro, ¿verdad?, está predicando, y entonces hay un milagro. Ahora, en el capítulo 4, que es la continuación, capítulo 3 y capítulo 4 es toda una historia. Vemos cómo este milagro tiene un propósito, ¿no? Por eso Lucas lo va a mostrar, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito de todo milagro? Que Jesús sea exaltado. Ese es el propósito de todo milagro. Los milagros no son únicamente para resolver una necesidad momentánea, ¿no? Ahora, si tú lo ves de esta manera, eso es un milagro. Cuando Dios hace un milagro, una sanidad, cuando Dios te da una respuesta, ¿no? Vemos el caso de Lázaro, ¿no?, cuando resucitó. Un milagro es algo que es sobrenatural, pero en realidad resuelve una necesidad momentánea, ¿no? O sea, un milagro, Dios te sana, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? No solamente es para que esa persona se sienta bien por lo que ha recibido. El milagro, los milagros, o cuando sucede un milagro, tiene el propósito de que el nombre de Jesús sea glorificado. Ese es el propósito. No solamente en una plataforma o detrás de un micrófono o de otra manera como un show, sino es para compartir lo que Dios ha hecho. O sea, nunca olvidemos esto. Dios todavía quiere actuar en nuestras vidas, y Dios
hace milagros. Yo creo, yo no sé, digo, de los que estamos aquí, yo creo que algunos de nosotros hemos visto un milagro en nuestra vida. Ahora, no solamente es para resolver tu necesidad que tienes en ese momento, que puede ser un milagro. Dios te sanó, Dios te dio la vida, Dios te libró de un accidente, Dios, no sé, un milagro que tú dices, Dios estuvo ahí. Nunca olvides que el propósito de ese milagro es que el nombre de Jesús sea glorificado. Entonces, el milagro del cojo que camina, ¿verdad?, de nacimiento, tiene un propósito. Y Lucas lo está marcando de manera muy clara. ¿Cuál es el propósito? Predicar, hablar de lo que Jesús es. Entonces Pedro está hablando y está explicando que todo esto que ha sucedido es porque Jesús, el que caminó entre nosotros, dice que murió y que resucitó y que se cumplió la palabra. Él es el que ha hecho este milagro. Y en el capítulo 4, que como que es la continuación, ¿verdad?, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Y esta palabra sobre ellos, ¿no? O sea, llegaron de manera agresiva, ¿verdad? Es decir, llegaron resentidos o muy molestos. Dice, llegaron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos, esa palabra es molesta. Hay otra versión que dice molestos o muy enojados de que enseñaran lo que estaban compartiendo. Entonces, llega aquí un momento donde Pedro está hablando del milagro. Recuerda que estaban en el templo, ¿no?, en el templo de Herodes, ¿no?, ahí en algún lugar cerca de donde estaban los sacerdotes, donde estaban los saduceos, donde estaban los fariseos, los religiosos, ¿no?, todos estas sectas religiosas. Y entonces ellos están predicando, el milagro ha sucedido, la gente se está llegando, están escuchando a Pedro. Pedro está hablando de Jesús, Jesús murió, Jesús resucitó, y de repente les llega la policía religiosa, ¿verdad? Llegó la guardia, dice el jefe de la guardia del templo, y los toman presos, los agarran, los callan. Y entonces estaban enojados de que enseñaran al pueblo y que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, esto es muy importante porque quienes están tomando este paso particularmente son los saduceos. Habían dos grandes sectas en los tiempos de Jesús, religiosas, judías. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos. Bueno, había otros, pero los más relevantes son ellos dos. Ahora, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. O sea, una de las doctrinas que ellos tenían, a diferencia de los fariseos, su doctrina era que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Hechos 23:8, Lucas también lo dice de esta manera, en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces eran dos doctrinas diferentes. El enojo de los saduceos. Ahora, los saduceos eran un grupo religioso, llamémosle así, elite. Era gente muy poderosa, era gente rica, judíos, y que ellos formaban parte del gobierno del Sanedrín judío. Ellos eran los que se relacionaban más con la política en Roma. Ellos eran gente que tenía mucha influencia y mucho poder, los saduceos, más que los fariseos. Entonces, los que tenían ahí el control del templo eran los saduceos. Su molestia prioritariamente es que están enseñando una doctrina, una doctrina que ellos no creen. No hay resurrección de los muertos. Y Jesús, Pedro está diciendo, Jesús ha resucitado. Ahora, hay una gran diferencia, porque aquí no nos dice que están negando la resurrección de Jesús. ¿Me explico? O sea, no hay un momento donde hay una negación, no lo encuentras. De hecho, vamos a ver más pasajes donde Pedro mismo dice, y nosotros somos testigos, y nosotros lo vimos, que Jesús resucitó y estuvo entre nosotros.
No hay una negación al hecho histórico. El problema es que los saduceos en su doctrina, ellos no creían ni en los ángeles, ni en los demonios, y ya lo decía aquí en Hechos 23, ¿verdad? Ni en la resurrección, ni en los ángeles. Ellos solamente creían en lo que decía el Pentateuco, los 5 primeros libros. Es más, muchos de los profetas tampoco los creían. Entonces ellos tenían esa autoridad para juzgar, para tomar decisiones relevantes, incluso para hacer juicios, ¿no? Que fue lo que le pasó a Jesús. O sea, dentro de todo lo que Jesús vivió cuando fue juzgado, estaban ahí los saduceos. Ahora, por muy poderosos que eran este grupo religioso, los saduceos, los fariseos, ellos no podían llevar a la muerte a nadie, porque el único que podía matar a alguien era los romanos. Por eso se coludieron cuando Jesús murió con los romanos, y los que autorizaron la muerte de Cristo fue los romanos. Sin embargo, entonces dice aquí que llegaron resentidos que enseñaron, les echaron mano, o sea, cállense, los tomaron agresivamente y los llevaron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero me encanta el versículo 4, porque el versículo 4 es como una luz en medio de la oscuridad, que Lucas lo pone ahí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Fíjate, o sea, el mensaje que Pedro alcanza a dar antes de que lo tomen preso tocó el corazón de 5,000 personas, porque eso es el evangelio. Ahora, no debemos de olvidar que siempre va a haber oposición cuando tú predicas el evangelio. Va a haber gente así como estos, ¿verdad? Que se oponen, que se burlan, que no creen, que te dicen que estás mal, que te quieren callar la boca, que te quieren contrariar. Pero cuando tú tienes la oportunidad de hablar el mensaje, finalmente la Escritura nos enseña, ¿verdad? Donde dice, mi palabra no volverá vacía. Dice, hay una escritura, creo que está en Isaías, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, ¿verdad? Y cumplirá el propósito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Como hay una luz que ahí está en medio de una oscuridad cuando se predica el evangelio. Habrá siempre opositores que se burlan, que menosprecian, pero cuando es predicado el evangelio, siempre hay salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Y entonces, al día siguiente, mira, esto es interesante. Al día siguiente, porque ya era tarde, los dejaron en la cárcel ahí toda la noche, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, a toda la crema innata del Sanedrín o de los que gobernaban entre los judíos. De hecho, aquí hay algunos que estuvieron con Jesús cuando Jesús murió. ¿Te acuerdas que le decíamos la vez pasada que Pedro le está hablando a esa misma generación donde literalmente les dice, ustedes mataron al Hijo de Dios? Ustedes lo llevaron a la cruz. Y sí, literalmente muchos de ellos gritaron, crucifícale. Muchos de ellos se burlaron. Muchos de ellos tal vez lo escupieron. Y es a los mismos en Jerusalén a los que Pedro les está predicando. Ahora aquí se juntan todos, ¿verdad? Y reconocemos a algunos que fueron parte del juicio que Jesús tuvo y que estuvieron presentes. Y entonces ahí están. Y entonces dice que los pusieron en medio y les preguntaron con qué autoridad o con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto, ¿no? De tal manera que aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Ellos van a dar una respuesta a algo que se les está preguntando. Y mira, dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente Lucas nos muestra, ¿verdad? ¿Recuerdas Hechos 1:8 cuando dice recibirán qué? Poder. Esa palabra es una palabra griega, ¿verdad? Dunamis, que significa
que viene de la raíz dinamita, poder, fuerza interna. Ahora ves a un Pedro, y esto es interesante, porque meses atrás, no sé cuánto tiempo, no te puedo decir cuánto fue exactamente, pero meses atrás, estos mismos discípulos están huyendo de este grupo de maleantes porque tienen a Jesús para matarlo. Ahora ves a Pedro y a Juan frente a este grupo, poniéndose de pie, llenos del Espíritu Santo, sin miedo, sin temor, que les pase lo que les va a pasar. Van a predicar y van a hablar de Jesucristo. Y esa es la gran diferencia cuando tú eres un cristiano, que eres lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena y Jesús mismo lo prometió. Mira lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 19. Jesús se los advirtió y a ti y a mí nos lo dice también. Mateo 10:19 dice: cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Esa es la promesa de Dios. Y entonces ahora los discípulos están ahí. Y entonces ves a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ves a un Pedro que va a iniciar una defensa. Ves a un Pedro con la cabeza en alto. No ves a un Pedro atemorizado porque dice: bueno, pues si mataron a mi maestro, a lo mejor también a mí. Y si meses atrás salieron huyendo, a lo mejor otra vez les daban ganas de huir. Ahora están llenos del Espíritu Santo. Querida iglesia, la presencia, la llenura del Espíritu Santo es lo que te da el poder para vivir una vida cristiana. ¿Sabes? Yo necesito ser lleno para poder ser testigos en este mundo. Porque la gente se va a burlar de ti, porque la gente te va a decir: ay, eres aleluya, y se va a burlar de lo que crees. Pero cuando tú tienes la presencia de Dios, al Espíritu Santo, tú puedes decir lo que Dios te va a dar, las palabras en ese momento. Entonces viene el discurso de Pedro, ¿verdad? Y vamos a avanzar. Dice: puesto que se nos interroga acerca de este hombre, y entonces otra vez, versículo 10: sea notorio y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él es el que debe recibir toda la gloria cuando hay un milagro. Es en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, y por Él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Y versículo 12, y sería bueno que ese versículo te lo aprendas de memoria, lo subrayes en tu Biblia, porque es un versículo que precisamente eso es lo que es el Evangelio. Porque en ningún otro, repite conmigo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Jesús es el único. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único, en ningún otro, dice Pedro, ¿verdad? No todos los caminos llevan a Roma. No es que bueno, todos al fin amamos a Dios y un día estaremos allá todos con Dios. Bueno, cada quien tiene a Dios a su manera y entonces pues cada quien como cree va a llegar allá. No, hermano, la Biblia es clara y tenemos que ser claros a lo que la palabra de Dios dice. Y eso a veces se va relajando. Aún nosotros como cristianos, bueno, pues será un buen hombre, ¿no? Pues que Dios lo tenga en su gloria. No, en ningún otro hay salvación. Solamente podemos ser salvos a través y en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el único que vino a esta tierra, murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre, y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos y hacernos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es una verdad, es una verdad de la palabra de Dios. Y Pedro lo está diciendo: en ningún otro hay salvación. No, ahora conviértelo a ellos, ¿verdad? En nadie más, en ningún profeta, ni en Moisés, ni en Samuel, ni en la ley, en nadie, ni en Abraham, solo en Jesús.
Él es el que ustedes crucificaron, que ahora ha resucitado, y entonces Él es el único que puede traer salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Avanzo. Entonces, viendo el denuedo, esta palabra, ¿verdad? Viendo el denuedo, es viendo la manera en que predicaban, ¿verdad? La forma, y dándose cuenta, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Recuerda quiénes eran Pedro y Juan? Eran pescadores. O sea, eran parte del pueblo, no eran estudiados como los saduceos, ¿no? O los fariseos, o esa gente que estaba ahí en esos lugares. Pero la manera en que están predicando, no solamente se maravillaban por la manera, sino dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú estás cerca de Jesús, te pareces a Jesús. Hablas como Jesús. Actúas como Jesús. Hace años se puso muy de moda un acróstico, no lo recuerdo bien, pero a lo mejor algunos lo recordarán, que ese acróstico en inglés decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y era un acróstico donde un movimiento de jóvenes empezó a crecer y muchos tenían ese acróstico en inglés que decía, ¿qué haría? Claro, el acróstico de las primeras palabras, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque cuando tú estás cerca de Jesús, tú te pareces a Jesús. Tú eres, muchas veces, el producto de con quién te relacionas. Si tú te juntas con maleantes, serás un maleante. Muchos de aquí yo sé que han vivido esa experiencia, ¿verdad? Tus amigos de cantina, tus amigos de droga, tus amigos que no te edifican, acaba siendo lo mismo. Porque tú eres con quien te juntas. Entonces, de hecho ese dicho, ¿verdad? Dime con quién andas, que nuestros padres nos lo decían siempre, y te diré quién eres. Entonces los discípulos habían caminado con Jesús. Entonces no solamente era la manera en que el Espíritu Santo les estaba dando las palabras, sino Lucas resalta, o el Espíritu Santo resalta, reconocían que habían estado con Jesús. Y cuando tú estás con Jesús, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de caminar es como Jesús. La pregunta es, ¿así actúa Jesús? O como te decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y a veces vale la pena preguntarse eso cuando estamos a punto de actuar como el diablo, ¿verdad? Como un demonio. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces le reconocen que estaban con Jesús. Entonces, bueno, eso es muy importante. Entonces, finalmente, bueno, viendo que no había manera de contradecirlos, porque el hombre sano está al lado de ellos, porque ellos están dando un mensaje, porque no hay manera de decir algo en contra, lo sacaron. Dice que haremos con versículo 16. Entonces ha sido una señal manifiesta, dice, y no sabían qué hacer. Y en el versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, ¿verdad? Porque ¿qué les dicen? Yo creo que de principio estos religiosos, ¿verdad? Todo el Sanedrín, todo este grupo que estaba ahí con Pedro y con Juan, simplemente, ¿qué dicen? ¿Qué les decimos? Bueno, lo único que nos queda es vamos a amenazarlos, vamos a pedirles que ya no hablen. Y pobre de ellos si lo vuelven a hacer, ¿no? Porque una amenaza es, si lo vuelves a hacer, pues te matamos. O si lo vuelves a hacer, a la cárcel. O si lo vuelves a hacer, no sé cuál ha sido la amenaza. Versículo 18. Entonces, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron,
diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí tenemos que rescatar un principio muy importante, porque esto es algo que entendemos, ¿verdad?, en la Escritura. Y lo primero que quiero decirte es que la Escritura, la Biblia, nos enseña que tú y yo debemos someternos a toda autoridad. El libro de Romanos, en el capítulo número 13, versículo 1 y versículo 2, lo establece como un principio que todo cristiano debe vivir. Toda persona, dice Pablo, toda persona, repite conmigo, toda persona. Dile al que está al lado, toda persona, hasta tú, brother, toda persona, bueno, cristianos, ¿verdad?, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Tengo que solamente decirlo rápido, ¿verdad? No nos podríamos aquí quedarnos mucho tiempo hablando sobre este principio, pero el principio de autoridad en la Escritura está claro, donde toda figura de autoridad que hay sobre tu vida, que siempre la hay, sean tus padres, sean tus jefes, sean maestros, el gobierno, policía, líderes, jefes, responsables en algún cargo, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y nuestra responsabilidad como cristianos es obedecer toda autoridad, como cristianos, aunque la autoridad sea injusta, porque las autoridades muchas veces no son justas. Y a veces nosotros luchamos con eso, porque dicen: bueno, pastor, sí, yo voy a obedecer a mi papá, pero mi papá pues no era un buen padre. Bueno, yo voy a obedecer a mis jefes y mi jefe es buena onda, si me da chance de echarme el desayuno y me da chance de salir temprano, él es mi jefe. Pero si mi jefe se empieza a portar mal y me exige y me presiona y ya no le va, y ya no obedecemos. Y a veces nosotros como cristianos nos convertimos en personas que entendemos la autoridad a nuestra conveniencia. Pero el principio de la palabra de Dios nunca falla. Y el principio de la palabra de Dios es: tú tienes que someterte a toda autoridad, aunque las autoridades sean injustas, aunque las autoridades no lo merezcan, aunque las autoridades a lo mejor no reflejen, ¿verdad?, esa verdadera y genuina autoridad que tú esperas. Porque cuando tú honras la autoridad, tú estás obedeciendo el principio de la palabra de Dios. Y es Dios quien toma el control, aun cuando tú estás debajo de autoridades injustas o de autoridades que en algún momento, ¿verdad?, están actuando de manera incorrecta. Y es algo que tú tienes que aprender, y es algo que tú tienes que caminar como hijo de Dios. Cuando tú desobedeces la autoridad, de hecho Romanos 13, más adelante lo dice, cuando tú desobedeces la autoridad, tú te expones, porque entonces si no eres obediente a la autoridad serás castigado. Dice Pablo, dice: ¿quieres ser castigado? La autoridad ha sido puesta para traer orden. Ahora tú me dirás: pero pastor, yo me voy a someter a un policía que es un injusto, un ladrón y Bueno, es el principio en el que tú tienes que honrar a la autoridad. Y tú tienes que creer que Dios tiene el control de todo. Mira, Pablo está escribiendo en un contexto de un imperio que gobernaba al pueblo judío, a los cristianos también, romanos, el pueblo romano, el imperio romano. Y es de los imperios más injustos, más destructivos de lo que te puedes imaginar. Y Pablo pudo haber dicho: rebélense, ¿no? Muchos de ellos incluso fueron a la muerte. Pero aquí hay el principio que nosotros podemos ver que Pablo nos está dando.
Y bueno, simplemente lo que quiero decirte, ¿verdad?, es que las figuras de autoridad en nuestra vida siempre van a estar. Y cuando tú aprendes a estar bajo autoridad, aunque esa autoridad a veces sea injusta, Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Y lo podemos ver muchas veces. Yo lo he vivido en mi vida, yo lo he experimentado, yo lo he enseñado, y yo creo que es un principio que es inalterable cuando tú eres obediente a la autoridad y tú caminas. Y Dios no quiere que tú, a veces, claro, cuando es autoridad, a veces tu vida está de por medio, cuando te expones, ¿verdad?, cuando tu vida está en riesgo, es otro tema. Pero estoy hablando de momentos donde tú estás bajo un jefe, bajo un maestro, un policía, tus mismos padres, ¿no?, un líder, un pastor, que no, esto es injusto. Bueno, sé obediente y cree que Dios tiene el control. Pero dice la palabra que cuando estas autoridades, que son el Sanedrín judío, que está diciéndole a Pedro y a Juan, ya no vuelvan a predicar. Entonces Pedro le dice, juzguen ustedes. Si tenemos que obedecer antes a los hombres que a Dios. Entonces en la palabra, la única manera o la única salvedad en la que tú puedes no obedecer la autoridad es cuando esa autoridad te pide algo en contra de la palabra de Dios. Cuando esa autoridad te pide que hagas algo en contra de la palabra de Dios, tú no puedes decir, pues mi autoridad me lo pidió. Es que mi jefe me dijo que me fuera a la cantina y pues es mi jefe y lo tengo que obedecer. No. O es que mi papá me está pidiendo esto que ofenda a Dios, entonces yo lo tengo que obedecer. Cuando esa autoridad te pide algo contrario a la palabra de Dios, que honre a Dios, que sea desobedecer a Dios antes que a esa autoridad, entonces Pedro dice, no lo vamos a hacer. ¿Qué les estaban pidiendo? No prediquen. Y ellos dicen, lo siento, vamos a predicar, porque Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Entonces si predican los vamos a matar, porque dice, y entonces después de amenazarlos, versículo 21, otra vez, ¿verdad?, les amenazaron y los soltaron. O sea, seguramente les leyeron la cartilla porque no había manera de castigarlos, y entonces ellos tomaron una decisión. Entonces este principio debemos de entenderlo, porque no podemos nosotros salirnos, ¿verdad?, por la tangente y decir, bueno, pues al final de cuentas mi autoridad es injusta, entonces yo no voy a obedecer. No. Y a lo mejor a veces se requiere dirección, consejo, ¿verdad?, cuando tenemos duda, para entender este principio. Pero es un principio que siempre nos va a bendecir, nos va a proteger, y Dios está en medio, porque dice la palabra, ¿verdad?, que toda autoridad proviene de Dios. Dios estableció el principio de autoridad. Es Dios quien nos creó y es Dios quien estableció el principio. No eres tú, no soy yo, no es el gobierno, no es la constitución, no, o sea, es Dios el que estableció padres, es Dios el que estableció gobiernos, es Dios el que estableció jefes, es Dios el que establece el principio. Y la autoridad sirve para proteger, la autoridad sirve para cuidar, ¿verdad? Imagínate una nación, y yo sé que estamos viviendo ya casi esos tiempos, pero una nación donde no hay autoridad, donde cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces te sales aquí, no haces caso a los semáforos y te vale gorro. ¿Qué va a pasar? Te expones y a lo mejor la libras porque eres muy hábil, pero llega el momento donde te estás exponiendo. Entonces, finalmente tengo que terminar. Vemos nosotros cómo fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo, versículo 23, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, empezaron a orar, ¿verdad? Empezaron a orar. Esta oración declara la grandeza de Dios, declara cómo Dios es el dueño de todo, y cómo la petición es, Señor, en el versículo número 29, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Esa es la oración de la iglesia. Esa es la oración de los creyentes. No es una oración de Señor, guárdanos de ellos, sino Señor, danos la autoridad, danos la palabra para seguir predicando. Ahora, no eran 120, ya aquí eran, yo creo, más de 10,000 hermanos. O sea, ya eran miles los que están orando. Ya era un grupo grande los que están pidiendo a Dios que les dé denuedo, que les dé palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y esa oración es una oración de fe, es una oración que debería ser nuestra oración. Señor, que yo sea luz, que yo pueda predicar. Señor, úsame para que pueda orar por los enfermos, para que hagas milagros, sanidades. Señor, te pido que me ayudes. Para eso hemos sido llamados. La iglesia ha sido llamada para hacer luz en un ambiente de tinieblas y de oscuridad. Y cuando hubieron orado, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo no sé cómo fue eso, ¿verdad? Pero esa expresión de Lucas, ¿verdad? Es que fue algo tremenda esa oración. Ahora, yo creo que tembló, ¿verdad? Yo creo que fue algo que sucedió. Dice, y todos fueron, otra vez, llenos del Espíritu Santo. Hechos 1, Hechos 2. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro lleno del Espíritu Santo. Y ahora vemos a los miles llenos del Espíritu Santo. Y entonces ya lo explicamos. La llenura del Espíritu Santo es aparte o es diferente del sello del Espíritu Santo. Es una experiencia. Recibiráis poder. El poder que te llena, te capacita para avanzar en tu vida como hijo, como hija de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, eso es la iglesia, ¿verdad? Y eso es la iglesia. Y aquí lo puse en mis notas. La iglesia es eso, de un corazón y un alma, de un solo sentir y un solo pensar. Esa es la idea. La iglesia, hermano, no es un círculo social donde nos unen cosas afines. No es un club donde vengo a conocer gente que tenga mis intereses. Tampoco es un lugar donde solo vengo a calmar mi alma. La iglesia, que eres tú y yo, somos personas movidos y guiados por el Espíritu Santo, cuyo único deseo es ser como Cristo. La iglesia se mueve y avanza por el poder de Dios y su manifestación en esta tierra. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes lo que eres, es el Espíritu Santo el que nos une, ¿verdad? A hacer luz, a hacer bendición. Y entonces todos estaban ahí. Y nuevamente nos relata lo que sucedió únicamente en la iglesia de Jerusalén. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso está muy loco. O sea, imagínate el mover del Espíritu Santo. O sea, la iglesia está avivada y la gente está tan llena de Dios que todo lo que tienen, dice, vendían ¿qué? Todo lo que poseían, heredades, casas, y todo lo traían, lo vendido, a los pies de los, o sea, se lo daban a los apóstoles, ¿no? El dinero. ¿Para qué? Para que ellos fueran como administradores, que lo fueron temporalmente, para que no hubiera ningún necesitado entre todos. O sea, una comunidad de miles que es una situación única que sucede en la iglesia de Jerusalén. Pero cuando tú entiendes lo que yo lo decía la última vez, ¿verdad? Porque esto mismo se menciona capítulos atrás, ¿verdad? O antes. Cuando tú entiendes lo que es realmente el ser hijo de Dios, entonces la generosidad es algo que debe nacer en el corazón. Y ahí sobresale
un hombre que se llama Bernabé. Entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que luego acabó siendo un profeta, que se traduce su nombre Bernabé, hijo de consolación, un levita, era un judío levita, ¿verdad?, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Bernabé es alguien relevante en la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, y lo vamos a ver más adelante. Así que, querida iglesia, podemos terminar esta noche diciéndole a Dios que su Espíritu llene nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Cierras tus ojos esta noche y yo quiero invitarte para que hoy podamos orar, podamos decirle: Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Es lo que va a traer la diferencia. Y sabes, el Espíritu Santo te quiere capacitar para que tú puedas ser un creyente que se levante, que seas un creyente que predique, que seas un creyente que tenga valor, que seas un creyente que crea que a pesar de la persecución o a pesar de la oposición, Dios te ha llamado para hacer luz, Dios te ha llamado para hacer bendición. Creyentes que podamos declarar y confesar el nombre de Cristo. Una iglesia que sea una iglesia que hable a este mundo. ¿Va a haber oposición? Claro. ¿Va a haber burlas? Claro. ¿Va a haber oscuridad? Claro. Porque lo vemos aquí, apenas está la iglesia avanzando y ya está habiendo obstáculos. Pero eso no detuvo ni atemorizó a la iglesia. Al contrario, los motivó a decirle al Señor: Señor, danos de nuevo. Y dice la palabra que con gran poder los apóstoles proclamaban el evangelio. Y milagros y señales eran hechas por mano de ellos. Y Señor, esta noche te pedimos que tú seas en nosotros, que podamos levantarnos, Señor, Padre, de toda pasividad, y que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas. Que a veces no avanzamos por temor, que a veces nos detenemos, Señor. Que te tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, el que nos llene para caminar en esta vida y en esta tierra. Señor, que esta iglesia, Señor, en este lugar, Mundo de Fe, Señor, seamos una iglesia que hable el mensaje, que prediquemos tu palabra, Señor, que seamos luz, Señor, y que podamos realmente tomar estos principios que estamos aprendiendo, Señor, y que nos lleven, Señor, a marcar una diferencia en nuestra vida, en nuestras familias, en la colonia donde estamos, en esta nación, en esta delegación, Señor, en donde tú nos has colocado. Señor, que seamos una iglesia de influencia, una iglesia donde tu palabra se predique, y Señor, que tú sigas actuando a través de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros, y te pido que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.